Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Con 78 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su respaldo a una transición democrática. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo. Adrián Castro, asambleísta por ADN, la postura ante la situación en Venezuela y también la comparecencia de Mario Godoy, algo que vamos a tratar también más adelante. Asambleísta, bienvenido. Muchas gracias, Fausto, un gusto estar con usted, con todos los amigos de FM Mundo, un saludo cordial. Gracias nuevamente. Hoy se aprobó esta resolución mediante la cual se ha expresado la solidaridad con el pueblo venezolano. Pero hablamos ya, el tema sobre el cual está la mirada del mundo, creo yo, es la transición en Venezuela. ¿Cómo debería darse esta transición más allá de la constitución y también lo que ocurre? Porque el gobierno, el chavismo sigue en el poder. Bueno, primero, Fausto, si me permite, solamente en el contexto de lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, porque cuando pedí la palabra me permití solicitar a nuestra colega proponente que por favor inserte la fiscalización de los temas de PDVSA y todo lo que tiene que ver con los fondos de los negociados, entre comillas, porque además hay informes comprobados en el país que hablan sobre lo que pasó con PDVSA, nuestro petróleo ecuatoriano, sobre lo que pasó en el tema de Sucre, que es un caso que realmente, como Azuayo le digo, porque parte del problema de la moneda virtual Sucre, que supuestamente era regional, pero era un tema de Venezuela y Ecuador, terminó perjudicando y colapsando a la cooperativa Coopera de la SUAY. Acuérdense que fueron más de 35 millones de dólares que salieron de la provincia de la SUAY y del austroecuatoriano hacia Venezuela y que nunca regresaron. Informe que, dicho sea de paso, conozco que nunca fue conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces eso hay que desempolvar un poquito y traerlo nuevamente al Pleno, porque consideramos que las cosas que han ocurrido entre el chavismo y evidentemente los gobiernos, el gobierno correísta y todo lo que ocurrió luego de eso, le involucra mucho al país. No es poca plata la que se llevaron. El tema de Sucre movió más de 2.600 millones de dólares, para tener una idea. Se abrió en su momento una investigación en Fiscalía. Estuvo a cargo incluso la investigación en la Fiscalía de Quiroga. ¿Cómo no? Y ahí salió el nombre de Micaela Lerer, la esposa de Alex Saab, que precisamente es en donde la investigación que se tuvo en la Asamblea Nacional desde entonces, en el 2021, reveló que existía más de $70,000 que contribuyen a la campaña del binomio Correa-Glass del 2013. Entonces no son cosas que hay que dejarlas pasar así nomás. Hay que rescatar el informe, llevarlo al Pleno, conocerlo, discutirlo y de ser el caso hasta actualizarlo, ¿no es cierto? Pero además, sí, como parte de nuestra fiscalización, recabar todos los hechos que a posteriori del examen, o más bien dicho, del informe de la fiscalización de la Asamblea, dieron lugar a acciones de la Contraloría y de la Fiscalía. Y si hay que impulsar esos procesos, pues hay que hacerlos. Creo que fue además algo que al país le llamó mucho la atención. Dentro de los casos Sucre hay otros negocios importantes que tienen que ver con el nexo que tenía este señor Saab con algunos grupos privados del Ecuador y evidentemente con la concurrencia y el apoyo de lo público, porque sin eso no se puede hacer nada. Pero adicionalmente usted recuerde que hoy por hoy, luego de haber sido liberado en su momento por un canje de presos entre Venezuela y Estados Unidos, el señor Alex Saab sigue siendo ministro en Venezuela. Es ministro de Industrias y Producción del gobierno venezolano. Fue procesado y fue liberado. Es decir, en Estados Unidos. Vino a nuestro país, movió una millonada de plata y se fue a Venezuela, en donde Nicolás Maduro le ha premiado con ser un ministro que sigue este rato a la cabeza de ese ministerio. Pero bueno, será todo esto, yo asumo, parte de esta transición y de la investigación que está llevando adelante Estados Unidos respecto de Nicolás Maduro, los vínculos, sí. Y seguramente seremos testigos de algunas revelaciones ya dentro del proceso. Así es, y alegra profundamente. En marzo. A lo que creo que todos estamos contentos es que este dictador, este personaje tan nefasto para la historia latinoamericana y para el pueblo venezolano, ya esté fuera de ese país. Esa es la primera gran noticia.
Luego yo considero que la victoria es del pueblo venezolano. Aquí no es que ganó el señor Trump, no ganaron los países latinoamericanos. No, el pueblo ganó, porque ha sido una lucha constante. Pero hay en riesgo una intervención mucho más agresiva que incluso ha sido advertida por Donald Trump. Y eso si es que un riesgo sobre el cual han presentado alertas mandatarios de todo el mundo. Esto tiene que caer todo el régimen de Maduro, desde mi punto de vista. Si usted le tiene como ministro un delincuente como Saab, que además fue procesado y no fue liberado porque cumplió su pena, no, fue un canje de presos. Él es el ministro de Venezuela, solo por poner un caso. Pero vayamos a ver cómo viven las familias del señor Maduro, las familias del señor Diosdado Cabello. Mientras la gente está con 50 centavos sobreviviendo, esta gente es millonaria. Entonces, sí hay que, desde mi punto de vista... Pero Trump ha dicho que va por el petróleo. A ver, yo en esos temas, primero, no nos podemos nosotros ni de lejos meter ahí. Yo creo que los temas pues no le son parece un riesgo, no le parece una advertencia grave sobre la cual, insisto, han hecho advertencia líderes de todo el mundo. A ver, yo no creo que esto deba ser una posición nuestra como Asamblea Nacional, por ejemplo. ¿Por qué hemos dicho esto? Porque el pueblo venezolano es quien tiene que este rato recuperar la democracia. Si yo entendí de las declaraciones del señor Rubio... ¿Pero por qué opinamos de lo uno y por qué no opinamos de lo otro? De las opiniones del señor Rubio, a ellas me voy a referir, porque es además del vocero de la Casa Blanca, ¿no es cierto? Él había dicho que se trata de una transición y que esa transición tiene que aterrizar en un tema de un modelo democrático. De hecho, si es que hubiese querido, y eso es un criterio muy particular, pero a lo mejor usted lo comparte conmigo, Fausto, pero si entre Estados Unidos no declara la guerra, le saca un delincuente que está evidentemente procesado en Nueva York, ¿no es cierto?, porque tiene una causa abierta desde el año 2021, es decir, no es un proceso de la noche a la mañana, entra, lo retira con base a su legislación, no declara la guerra. Yo creo que el mensaje va por, yo no quiero pelearme con el pueblo venezolano, yo vine a sacarle a un delincuente del territorio. Pero el mensaje fue mucho más grande. Claro, si es que esa transición a la que se refiere el presidente Trump y lo que dijo evidentemente el vocero Rubio, ¿no es cierto?, sobre este caso, respecto a un modelo de transición, yo creo que debería pasar precisamente por un reordenamiento de los ámbitos democráticos. Y lo que escuché también, y por los medios de comunicación se escucha de la vicepresidenta encargada, es que ella tiene este rato una obligación precisamente con el gobierno norteamericano para corregir todos esos aspectos que conllevaron a que Maduro y los altos estamentos de Fuerzas Armadas y otras de Venezuela daban paso al tráfico de droga. Le está diciendo, señor, a este señor le llevamos porque estaba permitiendo el tráfico de droga. ¿Qué va a hacer usted? Hablemos de una transición, porque esto hay que acabarlo. Y si esa transición implica hacer una serie de cambios ahí, pues en buena hora. Y otra cosa que digo, Fausto, con todo evidentemente el respeto a la audiencia y a los criterios que pueden tener cada uno, pero el tema de un país tan rico como Venezuela, ¿qué pasó pues con el petróleo? Yo ahí lo único que veo los negociados de PDVSA, si es lo que hoy día hice yo en el pleno cuando pedí la palabra y solicitas que investiguemos a PDVSA. Negociados son millonarios. Hasta el año 2019 en este país, si usted revisa Noticias Diario El Expreso, por ejemplo, o el portal Primicias, usted va a encontrar, y anteriores, porque esto es 2009, 2014, 2016 y 2019, contratos de más de 20, 30 millones al año. El más pequeño, es decir, si había pues una cosa compleja ahí. El mismo negociado de la refinería del Pacífico. Si usted este rato tiene ahí un terraplén y fueron 1.500 millones de dólares, ¿a dónde se fueron? 3 puntos del IVA. Eso significa la refinería del Pacífico. Entonces, no es poca cosa. Hay que investigar y ir un poquito más profundo. Bien, y respecto, bueno, son algunos de los efectos que seguramente se sentirán ya a raíz de la captura de Nicolás Maduro. Creo que en la región hay mucho por destapar, mucho por resolver también respecto de lo que ha ocurrido en Venezuela. Vamos al otro tema que habíamos planteado y creo que es importante, algo que nos ocupa hoy por hoy en nuestra justicia, la comparecencia de Mario Godoy. Creo que todos quedamos con un sabor amargo, bueno, excepto ustedes. A ver, bueno, era necesaria la comparecencia. Nosotros lo veníamos advirtiendo desde el primer día. Creo que el 16 de diciembre, de los primeros asambleístas que pusieron el pedido de información, es quien habla, ¿no? Porque el problema del juez Serrano se conoce por medios de comunicación el día 15, si mal no recuerdo. El día siguiente, a las 9 de la mañana, yo ya tenía presentado un pedido de información que lo recibieron en el Consejo de la Judicatura. Porque ahora tenemos precisamente las respuestas que fueron dadas en el pleno de la Asamblea. ¿Por qué razón? Porque el día 15 de diciembre lo que conoció el país se trataba de un juez que había perdido la seguridad
de un juez que estaba tratando un juicio complicado con un ciudadano serbio que supuestamente había amenazado de muerte, etcétera, y otro, que le habían quitado la seguridad que tenía en la presentación de la renuncia y un poco de cosas más. Sobre esos puntos hizo el pedido de información. Otros colegas, Rosa Torres, Inés Alarcón, Andrés Castillo y algunos otros colegas de otras bancadas han hecho exactamente lo propio. Por eso era importante que el día de hoy tengamos la comparecencia de Mario Godoy. Además, para que no se diga y después se alegue cualquier tipo de nulidad, porque bien decía el colega Castillo el otro día, ¿qué pasaba si es que al siguiente día se le convocaba a Godoy? ¿Y cómo se recaba toda la información? Hoy día nos llevamos muchas sorpresas en el Pleno. ¿Cuáles, por ejemplo? Muchísimas sorpresas. Y hoy nos desayunamos todos, ¿ah? Si usted puede ver los videos del Pleno de la Asamblea, va a ver con total claridad los hechos que se narraron por parte de Godoy en el Pleno de la Asamblea, entre otras cosas. Y más allá de contestar ciertas interrogantes, que algunas evidentemente habrá que comprobarlas, porque nosotros no comemos relato, al menos yo no como ningún relato si no es sustentado en documentos. Una cosa lo que diga el señor Godoy, otra cosa lo que se presente en la Asamblea Nacional, y eso habrá que ver. Pero que de los cuestionamientos respondió realmente Godoy, por ejemplo, de Gaibor, por ejemplo, de las llamadas, por ejemplo, del proceso como tal. Ahí nos quedaron algunas preguntas en el aire. Relatos y respuestas se dieron. Sin embargo, los documentos que llevó el presidente de la Judicatura a la Asamblea Nacional todavía no han sido remitidos a los asambleístas porque los acabo de presentar hace escasas horas. Evidentemente los vamos a conocer en las siguientes. Pero hasta donde se pudo escuchar por parte de las declaraciones del presidente Godoy y en los hechos que sí nos llamaron la atención, son cosas que tienen vinculaciones evidentemente con un interés también dentro de este tema y muy profundo por parte de la Revolución Ciudadana. Y no podemos descartar eso de ningún punto de vista, si es que eso se llega a comprobar con la revisión de los documentos. Por ejemplo, el hecho de que tengas al caso AAA detrás de todo esto, ¿no es cierto? Y hay un interés detrás de esto que fue lo que hoy se determinó, un aplazamiento de convocatorias, sorteos, audiencias que conllevan 8 meses cuando hay causas que pueden ser sustanciadas o convocadas en menor tiempo posible. 1. 2. Sobre la presencia de un informante. Aparentemente, y de acuerdo a lo que informaba hoy día... Él habla de un mensajero. Él dice que se refiere a un mensajero que llegó con una suerte de advertencia, una suerte de chantaje, en el sentido de dilatar el proceso AAA, o si no iban a... Pero es gravísimo. Si usted ve el video de la Asamblea Nacional, insisto... Pero si tan grave era el nombre del mensajero. Vea las caras de los asambleístas, el momento en que Godoy dice una cosa de estas. Porque desayunar pero no es mucho más sensato decir el nombre del mensajero. Por supuesto que si nosotros mismos decíamos que queremos el nombre. Pero ahora nadie sabe. Pero bueno, si es que esto está en la Fiscalía General del Estado, esa denuncia tiene que pasar a ser conocida por parte de la Asamblea Nacional. Ojo, y hay algo muy importante también de lo que dijo el señor Godoy, que es, yo pretendo y puedo someterme tranquilamente al control político de la Asamblea. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere someterse a un juicio político? Pues vamos a un juicio político, no hay ningún problema. Pero a mí y a usted, por ejemplo, sí nos interesa conocer el nombre de esa persona. A todos. A mí sí me interesa. Claro que sí. Habría sido sano que si lo denuncia públicamente hoy lo diga. Porque si alguien está, claro, diciéndole, mira, si no haces esto, vamos a sacarte videos, audios y vamos a molestarte mediáticamente. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Eso fue lo que pasó hoy día. Por eso es que y hay uno comprende también la posición y los nervios de algunos asambleístas de la bancada del RC, ¿no? ¿Perdón? ¿Hay la denuncia en contra del mensajero? Lo dijo públicamente, que tiene presentada una denuncia en la Fiscalía. Por eso es que todos estos documentos se tienen que conocer dentro del control político. Y él ha manifestado que está dispuesto a someterse al control político. Pues vamos al control político. Esa es la labor de la Asamblea Nacional. Y creo que a todos nos interesa. Como nos interesa saber también los hechos concretos del juez Serrano y escuchar a las dos partes. Porque Mario Godoy llega a la Asamblea Nacional precisamente producto de las denuncias del juez Serrano. Pero sobre Henry Gaibor, sobre sus vínculos dentro del Consejo de la Judicatura, sobre su cercanía y amistad con Henry Gaibor, con Carrillo, sobre toda la gente que trabaja en el Consejo de la Judicatura. Absolutamente. De eso no tuvimos respuesta. Sobre todos estos puntos, mi querido, a ver, yo creo que primero, Fausto, hay que recabar la documentación que hoy presenta. Sobre los audios no profundizó cuando la comparecencia tenía que ver con los audios. Por supuesto, y a nosotros también, por lo mismo lo que le acabo de decir. Si usted me dice este momento, si todas las respuestas que dio el señor Godoy estaban dentro de todo el contexto de lo que pasaron todos estos días, yo le puedo decir probablemente no todas.
o algunas están dentro de la documentación que llevó, pero esa documentación... Al menos no las tenemos. principales, porque todos estábamos expectantes a saber qué pasó con los procesos de los cuales fue parte de... Y nos quedamos con otras interrogantes. ¿Cómo llegó el audio, por ejemplo? ¿Y quién le entrega el audio al periodista Anderson Boscan también, no? ¿Cómo aparece el audio? ¿Quién lo graba? Todo eso es necesario saber. ¿Por qué razón? Porque el pueblo y el Ecuador necesita la verdad. Y detrás de todos estos temas y estos tópicos que están dentro de este caso que estamos analizando, hay muchísimas cosas. Pero hay la deducción simple ahí. Las denuncias con oportunidad. Quien está presentando la denuncia, que es el juez Serrano, seguramente con las presiones previas ya y las denuncias con oportunidad. Porque cuando uno conoce de un hecho, Fausto, usted tiene la obligación judicial, legal, de presentar ante la justicia. Usted tiene la obligación de que si es que conozco el cometimiento de un delito, tengo que al siguiente día irme a la fiscalía y presentarlo, porque de lo contrario usted comete otro delito. La misma obligación que tendría Mario Total, Godoy, si es que totalmente. El señor Gaibor se está tomando su nombre. Absolutamente. Y entiendo que dentro de este punto lo que se presentó fue un sumario administrativo sobre este señor, el director. ¿No le hace falta a usted el relato de Gaibor? ¿No le hizo falta al Consejo de la Judicatura? Los documentos. Los verdad documentos, de Gaibor. Sí, los documentos sí. Porque en un juicio político usted no escucha una sola parte. Cuando usted tiene... Hoy día fue una comparecencia y eso hay que tener en cuenta. Ojo. Sí, ahí, sí. Hoy fue usted en un proceso político y de control político ya no llama a uno. Usted llama a todos. Entonces ahí sí tenemos la posibilidad de hacer otras preguntas, ¿no es verdad? Y ahí es la oportunidad, por ejemplo, de conocer los puntos de vista y además no solamente de las autoridades que están involucradas dentro de este caso, sino además de todos los asambleístas. Muchos de los que estuvimos hoy en el Pleno también queremos y tenemos la intención de que se nos aclaren algunas situaciones como la que usted acaba de mencionar al día de hoy y que se pueden profundizar aún más dentro de un control político. Porque si es que yo, como presidente del Consejo de la Judicatura, veo que un director, en este caso de Pichincha, Henry Gaibor, ha querido supuestamente, según las denuncias, interceder por un juicio en el que además la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura le están involucrando en este proceso, yo lo denuncio. Claro, por supuesto que sí. Y eso tiene que eso lo ha pasado. Y eso tiene, pero no solo eso. No solamente usted puede denunciar y cualquiera de las partes lo puede hacer. Además, quien fue implicado, el que lo sentaron ahí precisamente por eso. Quien fue víctima del tema es más bien dicho, quien recibe la amenaza entre comillas o la extorsión entre comillas o lo que usted llámese como se llame, es que tiene que denunciar, pues. Lógico, primero es el que primero conoce, ¿no? Así es. De lo contrario, el caso fue de conocimiento público y por ende quien abre la investigación de oficio también es la Fiscalía, no se olvide usted de eso. Entonces, bueno, más allá de lo que acabo de decir, insisto nuevamente, un proceso de control político sí permite ir por otros actores, en donde se puedan conocer los criterios y otros puntos de vista. A usted como asambleísta, ¿no le preocupa el hecho de las denuncias que sobrevinieron de la denuncia del juez Serrano? Y me refiero concretamente a lo que ha sido público ya, los vínculos de Mario Godoy, gente que trabajaba en el estudio jurídico de su esposa, en el Consejo de la Judicatura, me refiero a Carrillo, me refiero a Gaibor, claro, por supuesto a la gente que está en Petroecuador. Por supuesto que sí, ¿no le parece? Por supuesto. Y esas coincidencias, que lo que usted mencionaba, la celeridad en unos casos, la pereza en otros casos. Lo mismo pasó con el juez Fierro. Por supuesto. 2 días. Y antes el caso de Fabián Favara se demoraron hasta que prescribió. Porque nosotros como asambleístas no podemos lanzar cualquier criterio de valor, pero lo que sí le puedo decir es que claro que nos preocupa. A mí sí me preocupa lo que usted acaba de decir. Pero probablemente dentro de una comparecencia, que es básicamente tener la posibilidad de recabar todos los elementos de los cuales se le hicieron muchas preguntas y contestar ante un pleno, no se compara con un proceso de control político. Dicho esto, le faltaron respuestas también a usted. Algunas. Sí, señor. Y le tengo que decir, Fausto, en honor a la verdad, que en un proceso de control político amplio... Le quedó un sinsabor de la comparecencia. Se puede solicitar más información. A mí la verdad, y además sin los documentos, porque como abogado también somos acostumbrados, y en buena hora ser así, porque yo no me dejo llevar por los relatos, ni los discursos, ni cualquier comparecencia, porque yo le tuve... Y en este caso ha habido abundante documentación. De escuchar a muchos políticos, por ejemplo, y muchos de los que han sido procesados en la justicia, otros hasta políticamente, que un bonito relato, pero documentos son otra cosa, ¿sí?
Eso es otra cosa. Entonces, en un control político mucho más abierto tengo comparecencias de los actores que están alrededor de la situación, no solamente de uno. Cuando, como saben decir, escuche la historia no solo de la abuelita, sino de la Caperucita, ¿no? Así es la cosa. Debe ir a juicio político. Hay que escuchar bien. Y yo Debe ir creo, a juicio político. si ya está instaurado este rato, si está presentado el juicio político, tenemos la oportunidad de que todos los colegas ustedes van a hagamos apoyar ahí el juicio político. Pero por supuesto, ¿por qué no? Además, el mismo Mario Godoy el día de hoy dijo que él está dispuesto a comparecer ante la Comisión de Fiscalización, que así mismo es, y lo que usted entiende detrás de eso es que quiere someterse a un control político para ejercer ahí su defensa. Y está bien, todos tenemos derecho a hacerlo. Eso es un proceso, es un juicio político. Lo que debemos evitar dentro de aquello es preparar o presentar ciertos criterios de valor antes de tiempo, sino escuchar a todos los actores y sacar conclusiones. Lo de hoy y la comparecencia de Mario Godoy, insisto nuevamente, causó muchos nervios al otro lado también. Y hay que tener claro, Fausto. También quiere decir que también les causó a ustedes. No, señor, a los que estaban y a los que no estaban, pues. Porque dentro, si usted ve en el pleno de la Asamblea, la cuarta parte estaban afuera. Yo dijo el compañero Castillo, estaban con sus celulares afuera. Otros se quedaron muy poquitos adentro y luego entran y salen. Pero al menos ahí usted puede ver muchos nervios. Pero por supuesto, del otro lado, ¿qué? Nosotros no somos abogados, señor Godoy. Todo lo contrario. Lo que queremos es la verdad y estamos prestos y dispuestos para que comparezca no solamente en el pleno, sino en el juicio político. ¿No hay una intención de respaldarlo? Absolutamente, ninguna. ¿Y por qué razón? El señor Mario Godoy representa a otra entidad. Porque es una persona de confianza del gobierno. A ver, no, yo no considero que sea una persona de confianza. Los correístas suelen decir que el contralor es persona de confianza, que el fiscal es persona de confianza. Entonces ya, pues, estamos fregados. Yo creo que hacen recién nomás el contralor acaba de clavar semejante glosa CNT. Es decir, yo creo que hay que tener evidentemente un sentido muy particular de independencia y respetar la independencia de las funciones, y más allá de lo que digan los relatos de un lado y del otro lado, vamos al proceso y revisemos documentalmente las cosas, con los hechos. Que claro, entonces, que si le preocupan esos vínculos, si le preocupan esas relaciones que han sido parte de las denuncias. A todos, pues si todos somos ecuatorianos, todos los que leemos las noticias estamos preocupados por aquello y queremos y necesitamos conocer la verdad. Y para eso mismo está el control político. Asambleísta, nuevamente gracias. Muchas gracias, Fausto. Adrián Castro, asambleísta de ADN, hablando sobre, primero, el caso de Venezuela, todo el efecto que podrá tener también en nuestro país, y también, por supuesto, sobre la comparecencia de Mario Godoy, que ha dejado algunos sinsabores, algunas respuestas algunas preguntas sin responder, y pues que si va el juicio político, pues allá se escucharán a todas las partes y habrá mucho que contar en este proceso si es que llega a consolidarse. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.